Hola amigos, ¿qué tal? Soy Alicia de Crear y Reciclar. Esta es la tercera parte de cómo hacer una casa de muñecas de cartón. En los tutoriales anteriores te mostré el proyecto, las medidas, los materiales, cómo cortar el cartón, cómo forrar todas las piezas con cartapesta y cómo montar toda la estructura. Si todavía no has visto la primera y segunda parte, pincha en el enlace que te aparece arriba, que te llevará directamente. Escríbeme tu opinión en los comentarios o si tienes alguna duda, te contestaré lo antes posible. Regálame un me gusta, suscríbete a mi blog y a mi canal de YouTube, dale a la campanita de las notificaciones y ayúdame a compartir mis vídeos por las redes sociales. En este tutorial veremos los avances de esta semana, cómo pintar la casa. Los materiales que vamos a necesitar son pintura blanca, la de pintar paredes sirve, y los colores azul, verde y rojo, por ejemplo, las témperas para niños. Lo importante es que no utilices pinturas tóxicas, ni barnices con olores fuertes. Puedes pintar con rodillo y brocha o lo que tengas a mano. Una lija muy fina, un cepillo de dientes que ya no utilices y además vamos a reutilizar algunos envases. Este plano para trabajar con el rodillo, envases con tapa para guardar los colores que prepararemos, un trapo viejo para limpiar y también cinta de carrocero y papel periódico. Ponemos la casa en el lugar donde vamos a trabajar. Lijamos suavemente toda la superficie de la casa, sobre todo en las uniones o arrugas. Aquí mi ayudante les muestra cómo. Lijamos todo, suelo, paredes y techo, por dentro y por fuera. Quitamos el polvo con una brocha o con el trapo viejo. La superficie tiene que quedar bien limpia antes de pintar. Damos una primera mano de pintura blanca en toda la casa. Por dentro, en paredes, el techo, el suelo, ten cuidado de no manchar los tragaluces. Luego me di cuenta que hubiera sido mejor pintar primero y pegar el plástico después. Pintamos por fuera, por detrás, y el techo. Pintamos con la brocha donde no hemos llegado con el rodillo, hasta cubrir toda la casa. Y dejamos secar muy bien. Yo la dejaré hasta el día siguiente. Damos una segunda mano de pintura, así cubriremos bien toda la superficie. Menos en el techo, que no hace falta, ya que lo cubriremos, pero eso te lo muestro en otro tutorial. Y dejamos secar muy bien. Yo lo dejé hasta el día siguiente. Ahora vamos a preparar los colores para pintar. Ponemos un poco de pintura blanca en un envase. Ponemos un poco del color elegido. Yo utilizaré el rojo para conseguir un rosa pastel muy clarito. Mezclamos bien. Empezamos pintando por fuera, en la pared de la derecha, en la pared de la izquierda, sin pintar el marco de las ventanas, que las dejaré blanco. Con la cinta de carrocero vamos a cubrir una línea en el techo para no pintarlo,
dejando 1 centímetro aproximadamente. Pintamos las paredes de la habitación, hasta donde pusimos la cinta de carrocero. Y el marco de la puerta. Dejamos secar un poco y quitamos la cinta. Creo que así queda más bonito. Tú decóralo a tu gusto, dale tu toque personal. Hacemos lo mismo en el vestidor. Agregamos un poco más del color rojo para subir un poco el tono del rosado. Para pintar el suelo, esto es a gusto de cada uno. Pegamos cinta de carrocero en la pared a 1 centímetro del suelo para pintarlo con este rosa más oscuro. Dejamos secar un poco y al quitar la cinta quedará como un rodapié. Hacemos lo mismo en el vestidor, pero colocamos una cinta en el suelo del baño que pintaremos de otro color. En otro envase preparamos el otro color, que será verde turquesa. Con la cinta de carrocero hacemos lo mismo en la cocina. Pintamos las paredes, dejamos secar y quitamos la cinta. Hacemos lo mismo en el salón y en el baño. Pintamos el marco de la puerta y las paredes. Oscurecemos un poco más el tono del verde turquesa para pintar el suelo del baño, la cocina y el salón. Para pintar la casa lo puedes hacer encima de una mesa o en el suelo, pero pon debajo papel o cartón para no manchar. Dejamos secar muy bien hasta el día siguiente. Vamos a decorar el suelo con la técnica del cepillo de dientes, como hicimos en el tutorial de la cocina. Pero antes cubrimos con papel y cinta de carrocero las paredes, para manchar solamente el suelo. El suelo color turquesa lo manchamos con el rosa más oscuro. Esta técnica es muy fácil, tan solo moja las cerdas del cepillo con la pintura y le das con tu dedo para que salpique. Lo hacemos en el salón, la cocina y dejamos secar. Hacemos lo mismo en el baño. En la habitación y el vestidor hacemos lo mismo, pero utilizando el color turquesa. Y ahora que está todo pintado, pegamos la tapa del tragaluz. Así queda por dentro. Y esto es lo que hemos podido hacer esta semana. En los próximos tutoriales te muestro cómo pintaremos el techo, la entrada y luego paso a paso cada habitación. Quiero enviar un saludo a todos mis seguidores de mi canal de YouTube. Darles las gracias por sus lindos comentarios. Me emociona saber que muchos de ustedes se animarán a hacer una casa de muñecas después de ver mis tutoriales. Qué hermoso es saber que te siguen personas de todas las edades y de todas partes del mundo. Y un saludo muy especial a Gabriela Vaz, que me ve desde Perú, a Steven Núñez desde República Dominicana.
a Jazmín Urdaneta y a Mercedes Reyes y a Esmeralda, que me emocionó muchísimo con sus palabras desde Venezuela. Un besito y muchísimas gracias. Si todavía no has visto la primera y segunda parte, pincha en los enlaces para verlos. Recuerda, pincha en el corazón y suscríbete a mi canal.